8 de la tarde, hora central europea, momento de nuestro repaso por la actualidad internacional y tenemos que empezar con la mirada puesta en Donald Trump. El presidente de Estados Unidos se dirige a un evento en Pensilvania y en declaraciones a periodistas ha hablado sobre la guerra de Ucrania. Ha afirmado que no está ni del lado de Rusia ni tampoco del de Ucrania en el conflicto y además ha advertido de que el plazo del Kremlin para que Rusia acepte la paz o se arriesgue a aranceles secundarios del 100% podría ser incluso inferior a los 50 días que anunciaba este lunes Estefanía Muniz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en unas declaraciones previamente a coger el avión hasta Pensilvania, a periodistas ha sostenido que es una lástima que no haya acuerdo en 50 días si Rusia no accede y no consideraba muy largo el plazo de esos 50 días que ha anunciado para llegar al acuerdo sobre Ucrania. Cree Trump que Zelensky no debería atacar a Moscú y afirma que no está del lado de nadie en la guerra, pero se mantiene reflexivo sobre lo que podría pasar con Putin pasados los 50 días. El presidente de Estados Unidos admite estar decepcionado con su homólogo ruso. Además, Trump podría permitir que Ucrania utilice misiles de largo alcance, los ATACMS, contra Rusia. Ha confirmado que serían de 800 kilómetros. El presidente de Estados Unidos podría permitir a Ucrania utilizar misiles de largo alcance ATACMS para ataques profundos en territorio ruso, según ha podido saber el Washington Post. La ayuda militar recién anunciada por Trump a Kiev ascenderá a 10.000 millones de dólares y podría incluir la autorización para utilizar los 18 misiles ATACMS que ya hay en Ucrania en su alcance completo. También el lunes anunciaba Trump que Estados Unidos enviará a Ucrania sistemas de defensa misiles Patriot que serán financiados por la OTAN. La alta representante para la Unión Europea en política exterior, Kaja Kallas, espera que la Unión Europea apruebe mañana, miércoles, las nuevas sanciones a Rusia. De momento, el bloque no ha logrado ponerse de acuerdo sobre el 18º paquete de sanciones contra Rusia en el día de hoy, pero tiene esperanzas de que se alcance ese acuerdo mañana. Dice, soy optimista y aún tengo la esperanza de que mañana tomemos una decisión para seguir presionando a Rusia. Really welcome the news that comes from the United States. Además ha celebrado el giro de postura que ha dado el presidente estadounidense Donald Trump, al igual que ha hecho la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Que, por cierto, también Giorgia Meloni efectivamente se ha movido en esa misma línea de Kaja Kallas, elogiando a la Casa Blanca por ese cambio de postura. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha vuelto a hablar hoy y, de hecho, ha lanzado una advertencia directa contra aquellos países que comercializan con Rusia. Ha advertido de que Brasil, China o India podrían enfrentar las consecuencias de sanciones si no actúan contra Rusia y la acercan a una mesa de negociaciones. Por ello, Rutte ha instado a Brasil, China e India a presionar a Rusia para que entable conversaciones de paz serias, advirtiendo que podrían enfrentarse a duras sanciones secundarias de Estados Unidos en un plazo de 50 días. Se continúan comerciando con Moscú. En un discurso en Washington junto a senadores estadounidenses, Rutte ha celebrado el plan del presidente Trump de armar masivamente a Ucrania, no solo con defensas aéreas, sino también con misiles y municiones. Ha calificado la amenaza de sanciones como una estrategia para aumentar la presión sobre Rusia y anima a los líderes de Brasil, China e India a llamar al presidente Putin. Advierte y señala de que hay discusiones en curso dentro de la OTAN sobre proporcionar a Ucrania armas de mayor alcance, aunque dice que todavía no se ha tomado ninguna decisión final. Rusia, por su parte, afirma que necesita tiempo frente al ultimátum de Donald Trump. Las declaraciones del presidente Trump son muy serias. Por supuesto, necesitamos tiempo para analizar lo que se ha dicho en Washington y si o cuando el presidente Putin lo considera necesario, lo comentará. Son las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas sobre la advertencia, la amenaza que realizaba ayer el presidente estadounidense. También el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, ha declarado hoy que Moscú considera inaceptable cualquier intento de plantear exigencias e imponer ultimátums a Rusia. Y a estas declaraciones se unen las del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, quien matiza que los autores de las sanciones contra Rusia sufrirán consecuencias negativas, aunque expresa su confianza en que Moscú superará su impacto.
Por cierto que Denis Shmyhal ha dimitido formalmente como primer ministro ucraniano. Después de que el presidente del país, Volodymyr Zelensky, decidiera nominar a la primera viceprimera ministra Yulia Svirdenko para sucederlo en el cargo, el partido ucraniano apunta a que Shmyhal se convierta en ministro de Defensa después de la reorganización del gobierno. Y en materia de aranceles, Donald Trump ha anunciado un acuerdo con Indonesia. Estados Unidos le impondrá al país un arancel del 19%. Dice Trump que ellos pagarán el 19% y que Estados Unidos no pagará nada. También ha comentado antes de partir hacia Pensilvania que Indonesia tiene tierras y materiales valiosos. En Truth Social, anteriormente a este anuncio, Trump ya había publicado que se había alcanzado un gran acuerdo con Indonesia después de que el presidente impusiera un arancel del 32% a las exportaciones que entraría en vigor a partir del 1 de agosto. El mandatario estadounidense no había especificado ningún dato sobre ese arancel, que ya sabemos que va a ser del 19%. Y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha comentado este anuncio en la CNBC. Dice: allí no hay aranceles, aquí los pagan. También ha hablado sobre los últimos acuerdos comerciales, como el conocido hoy. Detalla que se conocerán más acuerdos y que hay ya un par de ellos listos. Trump también ha aprovechado para comentar que están en conversaciones con la Unión Europea para negociar los aranceles. Ha anunciado que se reunirá con el primer ministro británico, con Keir Starmer, en Escocia para perfilar el acuerdo comercial. Dice Trump que espera reunirse con Starmer en Aberdeen para perfeccionar el acuerdo. Además, señala que ya se encuentran en conversaciones con la Unión Europea. La Unión Europea no tiene intención de introducir contraaranceles contra Washington antes del 1 de agosto, cuando se prevé que entren en vigor los gravámenes del 30% que Washington aplicará a los productos del bloque, según la portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Piño, antes de la presentación del presupuesto 2028-2034. Además, Trump ha mencionado que hay aranceles en marcha sobre Brasil y en cuanto a Canadá, el primer ministro Mark Carney señala que los aranceles estadounidenses podrían llegar para quedarse. Es la primera vez que el primer ministro canadiense plantea la posibilidad de que las tarifas permanezcan vigentes. Por cierto que también el secretario de Comercio de la Casa Blanca, Howard Lutnick, ha sostenido que Estados Unidos debe estar un paso por delante de China para que compren los chips estadounidenses. En una entrevista con la CNBC, Howard Lutnick destaca que Washington está trabajando para establecer barreras de seguridad sólidas en torno a la IA y a los estándares de tecnología avanzada, creando un contraste entre las normas estadounidenses y las que surgen de China, descrito como una competencia entre los estándares estadounidenses y los estándares chinos, poniendo el foco en la importancia del liderazgo estadounidense en la gobernanza tecnológica global. Lutnick también apunta que Estados Unidos debe impulsar la fabricación nacional de acero para fortalecer la seguridad y autosuficiencia. El secretario de Comercio ha declarado que la Casa Blanca debe priorizar la producción nacional de acero como parte de un impulso más amplio para fortalecer la autosuficiencia industrial. Dice Lutnick: si solo importamos aluminio y cobre, ¿cómo vamos a librar una guerra? Necesitamos que el acero se fabrique en el país. ¿Para qué, si no queremos librar una guerra? Podamos fabricar nuestros propios barcos, nuestros propios misiles. En declaraciones al medio, Lutnick ha destacado la importancia de repatriar la producción de acero para proteger la industria y los empleos estadounidenses. Al mismo tiempo, ha aclarado que si bien nos impondrán aranceles al acero crudo, los productos de acero terminados importados de países como China, Japón y Corea del Sur podrían enfrentar nuevas medidas comerciales. Por cierto que el servicio secreto ha evacuado a la prensa del jardín norte de la Casa Blanca después de una falsa alarma. Según informa News Nation, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha cerrado hoy el jardín norte de la Casa Blanca y ha ordenado a toda la prensa refugiarse en la sala de reuniones. Al parecer, alguien arrojó su teléfono sobre la cerca y el Servicio Secreto ha provocado que el área se abandonase hasta estar seguros de que el teléfono no infringía ningún problema de seguridad. Todavía no se ha hecho ninguna declaración oficial al respecto.
Pasamos a Oriente Medio. Siria advierte de las consecuencias después de los ataques israelíes en Suwaida. Considera a Israel plenamente responsable de la ola de ataques en el sur del país, calificando los ataques de escalada peligrosa y advirtiendo de consecuencias. En un comunicado, el ministro de Asuntos Exteriores ha condenado lo que describe como ataques coordinados con drones y aviones que han causado la muerte de soldados, personal de seguridad y civiles. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que habían comenzado a atacar vehículos militares pertenecientes a las fuerzas del régimen sirio cerca de As-Suwaida, en el sur de Siria. En Oriente Medio también Israel ha atacado posiciones de Hezbollah en el este del Líbano y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha advertido que son un claro mensaje a Beirut. Los últimos ataques de las fuerzas de defensa de Israel en el Líbano son un mensaje claro para Hezbollah, que según él está conspirando para reconstruir su invasión de las capacidades israelíes a través de la fuerza Radwan, y el gobierno libanés, que según Katz es responsable de mantener el acuerdo de alto el fuego con Israel. Las fuerzas de defensa han atacado objetivos de Hezbollah pertenecientes a la fuerza de élite del grupo militante en el Valle de Beca, en el este del Líbano. Mientras tanto, las fuerzas de defensa desmantelan un túnel en Yan Yunis, al sur de Gaza. En cuanto a Irán, su presidente Pezeshkian dice que está abierto a la diplomacia a pesar de las declaraciones de un asesor del líder supremo iraní, del ayatolá Ali Khamenei, que ha asegurado que si el enriquecimiento de uranio es una condición en las negociaciones, no las habrá. Seguimos creyendo que la ventana de la diplomacia está abierta y estamos siguiendo este camino con seriedad y movilizando todas las capacidades políticas. Son las palabras del presidente iraní Masoud Pezeshkian en un mensaje a la diáspora iraní publicado en su web presidencial. Subraya que el gobierno no escatima esfuerzos para ampliar horizontes y abrir las puertas a la diplomacia. Paralelamente, un asesor de Khamenei, Ali Akbar Velayati, ha manifestado también que si las negociaciones se condicionan a la detención del enriquecimiento, dichas negociaciones no tendrán lugar. Por otro lado, el Consejo Europeo ha anunciado que ha impuesto sanciones a 8 personas y a una entidad por violaciones de los derechos humanos y represión transnacional. En Europa, Francia recortará 44.000 millones para frenar su deuda y eliminará 2 días festivos. Entre las medidas figuran la congelación de las pensiones en 2026 y de otras prestaciones sociales, así como de los salarios de los funcionarios, la instauración de un nuevo impuesto de solidaridad para los ciudadanos más ricos y la eliminación de 2 días festivos para aumentar la producción. El plan gradual para la reducción del déficit prevé pasar del 5,8% en 2024 al 2,8% en 2029. Para el 2026 el objetivo es del 4,6%, por lo que implica recortar el gasto en 43.800 millones. Todos los ministerios se verán afectados, salvo el de Defensa, debido a los riesgos geopolíticos en Europa. El primer ministro francés François Bayrou también ha anunciado la propuesta de que se eliminen 2 días festivos, incluidos el lunes de Pascua y el 8 de mayo. Mientras tanto, el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, planean mociones de censura. Y en clave macro se ha publicado el dato de IPC en Estados Unidos, sube 3 décimas en junio hasta el 2,7%. La inflación subyacente, que excluye la energía y los elementos más volátiles, se ha situado en el 2,9%, a tono con lo pronosticado por los analistas, en lo que podría ser el inicio de una tendencia ascendente y un indicio de los impactos de los aranceles anunciados por el presidente Trump. En comparación con el mes previo, la inflación subió un 0,3%, mientras que el dato subyacente aumentaba un 0,2% después de que ambos se elevaran solo un 0,1% en el mes de mayo. Indicadores que permitirían a la Fed mantener su posición de cautela antes de decidir una reducción en los tipos de interés, pese a las presiones de la Casa Blanca. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent ha comentado que el proceso para elegir al sucesor de Jerome Powell como presidente de la Fed ya ha arrancado, pero su mandato no termina hasta mayo de 2026, recordemos. Por otro lado, Donald Trump ha pedido a Powell, después de conocer este dato de IPC, a bajar los tipos de interés. Señala también Scott Bessent que el proceso de elección dependerá de Donald Trump, es decisión del presidente Trump y se moverá a su ritmo. Traditionally, the Fed chair
Además, Bisen ha sugerido que el presidente de la Reserva Federal debería dimitir de la Junta de Gobernadores cuando finalice su mandato frente a la FED. Y en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, una vez conocido el dato de IPC, pide una vez más que proceda a un recorte en las tasas de interés después de ese dato de inflación. Por último, miramos al petróleo. La OPEP mantiene el pronóstico de crecimiento de crudo. Se mantienen 1,3 millones de barriles diarios. Sin cambios respecto a mayo y junio. Además, sostiene que el crecimiento del PIB mundial en 2025 se mantendrá en el 2,9%. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es.